Hola chicos, estamos realizando un video tutorial de la resolución de las 4 preguntas que se van a tomar el día del examen del primer trimestre. ¿Sí? Bien, vamos con la primera pregunta. Dice, dado dos puntos, punto 1, 3, menos 2 y punto 2, 4,7, la pendiente de la recta, es decir, M, sería, entonces me dan 4 alternativas. Tengo que ver cuál de las 4 es la correcta. Bien, antes que nada debo tener en cuenta lo siguiente. A ver, debo identificar los puntos. Este punto 1 tiene sus dos coordenadas. Sus dos coordenadas quiere decir sus dos componentes. Recuerde que en un plano, ¿sí?, cartesiano, ¿ok?, tenemos un eje X y un eje Y, ¿no es cierto? Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ok? Si yo tengo un punto en cualquier lugar de ese plano, aquí suponiendo que sea este un punto, aquí este punto siempre va a tener dos componentes. El punto tiene dos componentes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas componentes? La componente en X, que sería esta, y la componente en Y, que sería esta. ¿Ok? ¿Qué serían las componentes? Componente en X, componente en Y. Perfecto. Es decir, un valor específico en X y un valor específico en Y. ¿Sí? De ahí sale el punto, suponiendo que sea el punto A, cuyas coordenadas son X, Y. Se llama par ordenado, X, Y. Esa X y esa Y son valores como los que tenemos aquí. En el punto 1 tenemos X vale 3 y Y vale menos 2. Y en el punto 2, X vale 4 y Y vale 7. Bien, entonces vamos a identificar esos puntos. Ponemos aquí punto 1, 3, menos 2. Y por acá ponemos el punto 2, que es igual a ¿cuánto? A 4, o bueno, cuyos componentes son 4,7, es decir, 4 en X, 7 en Y, y el punto 1, 3 en X y menos 2 en Y. Hay valores negativos también. Listo. Ahora, nos dicen la pendiente de la recta. Tenemos que saber qué es la pendiente. Si yo tengo una recta, por ejemplo, como esta, si yo tengo una recta como esta, por ejemplo, ¿sí?, esta recta tiene un ángulo de inclinación, ¿sí?, con el punto de referencia del plano horizontal, del plano de las X, del eje de las X. Tiene un ángulo de inclinación que es el mismo en todos los puntos de la recta. Este ángulo de aquí se llama pendiente. Se le dice pendiente a ese ángulo, ¿sí? Es la inclinación de la recta. Bien. M. Ese ángulo es M. Ángulo M. ¿Listo? Esa es la pendiente de la recta. Ahora, ¿cómo calculo la pendiente de la recta? Hay una fórmula que la podemos aplicar, que es muy sencilla. Pendiente es igual a Y2 menos Y1, o sea, componente en 2, componente en Y en 1 sobre X2 menos X1. Sobre X2 menos X1. ¿Listo? Ahora sí. Eso significa que yo debo tener las componentes del punto 1 y las componentes del punto 2. Porque aquí dice X1 y Y1 serían estas. X1 y Y1. Y las componentes del punto 2 serían X2, Y2. Perfecto. Entonces tenemos X1, Y1, X2, Y2. Aquí me equivoqué. Voy a borrar esta partecita. Este es Y1. Listo. ¿Listo? Bien. Una vez que tengamos identificado X1, Y1 y X2 y Y2,
Lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula de la pendiente. Y la fórmula de la pendiente la tenemos aquí. Ya, entonces dice x y 2 vale 7 menos, pero entre paréntesis ponemos el y1 porque es negativo. Recuerda que siempre hay que poner entre paréntesis. Y abajo tendríamos x2 que es 4 menos 3, que es x1. Entonces tengo 7 menos menos 2, 4 menos 3. Arriba, en el denominador, ¿qué me queda? Me queda menos por menos, me da más. Se quedaría 7 más 2. Y abajo tendría 4 menos 3 igual a 1. Entonces la pendiente de esta recta es igual a 7 más 2, que es 9, sobre 1. Y como siempre lo hemos dicho, el número 1 es un término neutro, tanto en la multiplicación como en la división. Entonces 9 dividido para 1 es igual a 9. ¿Listo? Esa es la pendiente. Pero aquí nos dan la respuesta. Nos dicen A, que vale 3 al cuadrado, B, 2 al cuadrado, y C, 1 al cuadrado, o ninguna de las anteriores. Bien, entonces yo tengo que darme cuenta que aquí tengo potencias, tengo exponentes, y puedo elevar al cuadrado el 3. Si yo elevo el 3 al cuadrado es 3 por 3, y este me da 9. Entonces, esta sería la respuesta correcta, esta, literal A. Si me hubiese salido aquí 4, en el resultado sería esta la respuesta correcta, porque 2 por 2 es 4. Es decir, lo que me han expresado es en otra forma, en forma de exponente, y efectivamente 9 es igual a 3 elevado al cuadrado. Entonces la respuesta correcta es literal A. Bien, entonces, ¿en dónde debemos tener cuidado? Debemos tener cuidado en representar correctamente quién es Y2, quién es Y1, quién es X2, quién es X1. Primero. Segundo, debo tener cuidado con los signos aquí, porque a veces nos equivocamos, nos olvidamos de poner el paréntesis y decimos, pues esto me da 7 menos 2, me da negativo, entonces 7 menos 2 me daría 5, y 5 no es el resultado. Entonces debo tener cuidado con eso. Luego, el resto es hacer las operaciones aritméticas indicadas, en este caso sumar 7 más 2 dividido para 1, me da 9 dividido para 1. Como el 9 es igual a 3 al cuadrado, la respuesta es A. Bien, chicos, esta sería la primera pregunta del examen. Bien, la segunda pregunta nos diría así: al resolver en forma de intervalo la siguiente inecuación, ahí tenemos menos 4 menor o igual que x más 1, entre paréntesis menor que 5. Bien, tendremos cualquiera de estas 4 alternativas es la correcta. Antes de eso, debemos tener en claro ciertas cosas, ciertas características de los intervalos para poder responder correctamente. En primer lugar, yo tengo dos tipos de intervalos. Yo puedo tener dos tipos de intervalos: intervalos abiertos, ¿sí? Intervalo abierto e intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo abierto? Un intervalo abierto está entre corchetes. Esto es un intervalo, esto es un intervalo cerrado, 5. Y un intervalo abierto es el que está con un paréntesis. Es decir, en este caso así. Ahora, ¿de dónde me sale el corchete? ¿De dónde me sale la llave? El paréntesis. Bien, de este símbolo de desigualdad. Este es el que nos da la pauta para saber cuándo es abierto y cuándo es intervalo cerrado. Es abierto cuando solamente tengo menor que o mayor que. O sea, si tengo menor que o mayor que, esto es igual a un intervalo abierto. Y si tengo menor igual que o mayor igual que, esto es un intervalo cerrado definitivamente. Se lo representan con corchetes. Hoy en día hay muchos libros que lo representan al revés. Así es abierto y así es cerrado. De pronto en alguna prueba que usted tenga que dar en algún momento le va a salir esto, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Bien, nosotros vamos a utilizar el paréntesis para intervalos abiertos y el corchete para intervalos cerrados. Con esa explicación, ¿sí? Con esa explicación ya podemos tener una idea del por qué los corchetes aquí, paréntesis, todo. El signo de intersección o el signo de unión significa que en la parte de la unión significa que yo voy a unir los dos conjuntos de solución, porque estos dos términos que encontramos aquí entre paréntesis
o acá entre corchetes y paréntesis, son los conjuntos de solución de las inecuaciones. O sea, la inecuación tiene dos conjuntos de solución. ¿Por qué? ¿Por qué tiene dos conjuntos de solución? Porque tiene dos símbolos de desigualdad, ¿sí? Es decir, la función está en medio de dos símbolos de desigualdad. Ya. Intersección es cuando se intersectan esos valores, cuando los valores se entrelazan y tienen puntos en común. Acá no, acá son separados. Por ejemplo, ¿ya? Recuerda que los intervalos los podemos representar en la recta numérica también. Si yo tengo, por ejemplo, aquí este intervalo de aquí. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, este intervalo de aquí, un intervalo que diga así, desde menos 10 hasta el más infinito. Entonces voy al menos 10 que es por aquí, aproximadamente, y el infinito que es acá, más infinito. Entonces, menos 10 es cerrado, infinito abierto. Entonces, todo esto, este conjunto de valores, todo este conjunto de valores que están aquí, desde este punto hasta acá, hasta el infinito, ¿sí? Son el conjunto de solución de este intervalo. Este intervalo está representado así. Bien, con eso en mente ya podemos realizar el ejercicio, ¿sí? Listo. Bien, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esto de aquí. Perfecto. Y ahora sí nos vamos a nuestro ejercicio, que es lo que nos interesa ahorita. El ejercicio es lo que nos interesa ahorita. El ejercicio. Bien, vamos a resolver el ejercicio, ¿ok? A ver, déjeme borrar esto. Ahí sí. Luego subimos esto y ahí tenemos, ¿sí? Ya. Ahora, tengo una inecuación que está compuesta de dos partes. Tenemos que ser muy observadores en esta sección. ¿Por qué? Porque tengo un intervalo de dos partes, ¿sí? Una inecuación en dos partes o dos intervalos. ¿Cuáles son? La primera parte sería, vamos a ponerlo acá, la primera parte sería esta, menos 4 menor igual que x más 1. Y la otra parte sería x más 1 menor que 5. Entonces yo voy a encontrar la intersección o la unión dependiendo de esas dos inecuaciones. O sea, la inecuación total la he dividido en dos. ¿Y por qué pongo x más 1 en la una y en la otra? Porque x más 1 está dentro de la inecuación original, está dentro de la operación, entre paréntesis. Afecta al menos 4 y afecta al 5. Bien, ahora sí, vamos a resolver este de aquí. Ya. En primer lugar, la x debe estar a la izquierda y lo que no es x a la derecha. Entonces yo cambio la x, ¿sí? Me quedaría menos x porque cambia de signo, menor o igual. Este 4 también cambia de signo, el 1 no, el 4 cambia a positivo, entonces sería 1 más 4. ¿Sí? Menos x menor o igual que 1 más 4. Entonces tengo menos x y sumo aquí, 1 más 4 me da 5. Pero yo quiero saber es x, no menos x. Cuando tengo este caso, yo debería cambiar el signo tanto al izquierdo como al derecho. Al lado izquierdo, al lado derecho, al miembro izquierdo, al miembro derecho. En ese caso, cuando hago ese tipo de operaciones, el símbolo de desigualdad cambia de sentido. Es decir, ya no sería menor o igual, sino que mayor o igual que menos 5. ¿Sí? Que menos 5, porque cambia la x el signo, el negativo pasa a positivo y el 5 que estaba con positivo pasa con negativo. Vamos haciéndolo acá. Acá tengo en cambio que despejar x, también me quedaría 5 y el 1 que está con positivo pasa con negativo.
Entonces quedaría x menor que 5 menos 1, 4. Bien, ahí tengo ya dos conjuntos solución. Ahora tengo que graficarlos en la recta numérica. Esta es la parte que debemos tener muy claro. Vamos a graficar en la recta numérica, ¿sí?, esos dos conjuntos solución. Ok, vamos a graficar la recta numérica. Aquí tenemos la recta numérica. ¿Ya? Aquí tenemos el punto central, que es 0. Acá tenemos más infinito hacia la derecha y menos infinito hacia la izquierda del 0. Bien, vamos a representar primero los números. El menos 5, por ejemplo, el menos 5 estaría hacia la izquierda del 0, aquí, menos 5. Y el 4, que es positivo, estaría por acá por la derecha del 0. Aquí estaría el 4. Listo. ¿Qué me dice la primera inecuación? La primera inecuación que he encontrado, conjunto solución, me dice que x es mayor o igual que menos 5. Entonces, ¿qué intervalo iría? Como hemos visto, cuando es mayor o igual, menor o igual, va a intervalo cerrado, en corchete. Entonces, aquí va en corchete hasta el infinito. Entonces, voy a señalar esa área, o ese sector, o ese conjunto de números que abarca todo esto. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos con la siguiente ecuación, que dice x menor que 4. Entonces, cuando nos dicen que es menor que 4, entonces, ¿qué utilizo? Es un intervalo abierto. Como dice aquí, menor o mayor que, es intervalo abierto. Entonces, esto iría así. Y las soluciones estarían, ¿sí?, desde ese número, o de pasado ese número, hacia el menos infinito. Entonces, voy a poner ahora en forma de intervalos, primero en forma de intervalos las soluciones de estos dos inecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en la ecuación 1, el intervalo sería desde 5 cerrado, intervalo cerrado, desde menos 5, intervalo cerrado, hasta el más infinito, abierto. Intersección, ahí ya pongo la intersección. El otro intervalo sería desde menos infinito, que es intervalo abierto, siempre los infinitos son intervalos abiertos, menos infinito hasta 4, o antes de 4, intervalo abierto. Bien, ese sería en forma de intervalo la solución. Ahora, en forma de, aquí vemos esta área que se intersectan los dos conjuntos solución, sería todo esto de aquí, el conjunto solución común. ¿Sí? El conjunto solución común entonces sería desde menos 5 cerrado hasta 4 abierto. Y este sería el resultado de esta inecuación en forma de intervalo. Entonces vamos a comparar cuál de estos es lo correcto. Tengo que cerrado en 5, descartado este. Me quedaría entre B y C. Tengo menos 5 hasta más infinito, unido, dice aquí, a menos infinito hasta... No es unido, tampoco es... Entonces la respuesta correcta es esta de aquí. Porque tengo menos 5 cerrado hasta más infinito, intersección, menos infinito hasta 4 abierto. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir, o sea, separar en dos inecuaciones la ecuación original. Por este lado, de aquí hasta aquí. Y por el otro lado, desde aquí hasta acá. Eso es lo que hemos hecho. Menos 4 menor o igual que x más 1. Y por el otro lado, x más 1 menor que 5. Pero, cuando ya tengan que despejar x, y si tengo que cambiar los signos en ambos lados, entonces debo cambiar también el sentido de la desigualdad. En este caso me quedaría mayor o igual que 5.
Y acá despejar x es más fácil porque solo tengo que trasladar el 1 hacia el otro lado y me quedaría 5 menos 1, x menor que 4. Lo grafico en la recta numérica, lo grafico en forma de intervalo, teniendo en cuidado que cuáles son cerrados, cuáles son abiertos, y como se intersectan los dos, si tienen puntos en común, entonces intersección, no unión. ¿Listo? Y esta sería la respuesta. Bien, chicos, esta sería la segunda pregunta del examen. Muy bien. Bien, chicos, la tercera pregunta es muy interesante, habla sobre la composición de funciones. ¿Sí? Nos dan dos funciones, f de x igual a 3 elevado a la x y g de x igual a x elevado a la 3. O sea, al revés. 3 elevado a la x y x elevado a la 3. Interesante. Luego nos dicen, calcule la composición f compuesta en g de x, f o g de x. Esto. Y el valor de esa composición cuando x igual a 0. Es decir, tenemos que encontrar dos cosas. Primero la composición, f compuesta en g de x, y luego reemplazamos el valor de x igual a 0 en esa composición y me doy cuenta cómo me da este valor. Bien, cuánto sale en un valor numérico. Bien. ¿Qué significa f compuesta en g? Esa es la parte del meollo de todo esto, es tener claro qué significa f compuesta en g. Esto. ¿Qué significa f o g de x? Porque si no tengo claro esto, no voy a poder realizar el ejercicio. F o g de x simplemente significa que voy a componer una función de otras dos funciones, hago una sola. ¿Sí? Es decir, voy a tomar los valores de dos funciones y voy a hacer una única función, una sola función nueva, una función nueva compuesta. Pero, ¿cómo lo hago? Ya, es sencillo. Cuando tengo así f o g de x, es importante el orden aquí, quién va primero y quién va segundo. En este caso, segundo va g, primero va f. Entonces, el valor de la función g lo voy a introducir dentro de la variable en la función f. Repito, el valor de la función g, es decir, x a la 3, lo voy a reemplazar en vez de x en la variable de la función f. Entonces, como la función f es 3 elevado a la x, ¿cuánto me quedaría? 3 elevado a la x, ya no me quedaría 3 elevado a la x, sino 3 elevado a la x a la 3. Así me quedaría. ¿Listo? 3 elevado a la x a la 3. Es decir, el valor de la función g, de la segunda función, lo introduzco en la variable o sustituyo la variable de la función primera, de la función f, por el valor de la función segunda o la función g de x. En este caso, como la función g de x vale x a la 3, reemplazo ese valor en la variable de la función f. Es decir, en vez de x, quedaría x a la 3. Y este sería el resultado, porque ahí ya no puedo hacer nada más. Ya tengo la primera, y aquí me dan la solución, ¿no? Ya tengo la primera, listo. Ahora me dicen encontrar también el valor de esa composición cuando x es igual a 0. Así ya me dan un valor de x. Entonces, podemos poner aquí, para x igual a 0, entonces, ¿cuánto me quedaría? F o g de x. Ya no sería f o g de x, sino f o g de 0. F compuesta en g, pero del valor 0 que le va a dar el valor de x a la variable. Entonces tengo que 3, ya no pongo x, sino que pongo 0 elevado a la 3. Entonces, ¿cuánto es 0 elevado a la 3? Es 0, porque 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0 por 0, 0. Entonces, 3 me quedaría 3 elevado a la 0. Pero recordemos que en matemáticas toda cantidad, la expresión elevado a la 0, a excepción del 0, siempre va a dar 1. Entonces, 3 a la 0 me da 1. Entonces, f o g de x, f o g de 0 en este caso, f compuesta en g de 0 es igual a 1. Y ahí está el resultado que concuerda con el resultado que nos da el ejercicio. Y eso es todo, chicos. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el valor de la variable
de una variable, de una función en la variable de la otra función. En este caso, el valor de la función g de x lo reemplazo en la variable de la función x. Es decir, en vez de x, pongo 3x a la 3. ¿Listo? Y luego, si me piden encontrar el valor numérico de esa composición cuando x igual a 0, lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor de la variable. En este caso, aquí, en vez de x, va 0. 0 elevado a la 3 es 0. 3 elevado a la 0 es 1 y esa es la respuesta. ¿Listo? Bien, chicos, este sería el tercer ejercicio. Vamos con el último. Bien, este es otro ejercicio ya que tiene que ver con funciones, pero utilizando los límites. Recuerden que el límite de una función es un valor que se aproxima a otro valor, por ejemplo, el valor de x, pero que nunca llega a ser ese valor. Es decir, si tenemos una función, vamos a graficar aquí una función, ya, una función cuadrática, ¿sí? Tenemos una función, por ejemplo, esta, ¿sí? En esta función hay valores en x, aquí hay este valor en x y este otro valor en x positivo, x negativo, ¿sí? Por la izquierda y por la derecha, es decir, de este lado de así, se aproximan valores, pero que no llegan a ser este valor de x. Y por este lado izquierdo, derecho, también se aproximan valores. En ambos casos es lo mismo, así y así. ¿Listo? Entonces, el límite son los valores cercanos, próximos, tanto mayores o menores, a un punto determinado. Por decir, si este vale menos 1 y este vale más 1, entonces cercanos a menos 1 y mayorcitos a menos 1, o menores que menos 1 y mayores que menos 1. Por ejemplo, en 1, si yo pongo el más 1 como punto de referencia, un valor cercano sería 0,999999, ¿sí? Menor. Y un valor mayor que más 1 sería, bien, este debería estar al lado de acá, ¿no? Bien, me equivoqué aquí, sí, vamos a borrar esto. Esto debería estar al otro lado porque es menor, pues, ¿no? Valores menores son por la izquierda, ¿no? Por este lado de acá, 0,99999, por ejemplo. ¿Sí? Ahí. Y un valor mayor, pero que no es 1, podría ser 1,00009. ¿Listo? Entonces, este es el punto de referencia. Ese es un límite. Es un valor que se aproxima a otro, pero que nunca llega a ser igual a ese. Bien, en las funciones es lo mismo. Aquí tenemos, me dan dos funciones, un conjunto de funciones, una función pues, racional, x al cuadrado menos 1 sobre 3, la otra 3x menos 2, y nos dan unas condiciones, nos dan dos condiciones. La primera, que en la primera función x tiene que ser menor o igual que 2. Esta es una condición, esto hay que tenerle mucha atención. En la otra me dan que x debe ser mayor que 2. Y me piden que a través de los límites laterales, es decir, tanto por la izquierda como por la derecha, cuáles serían los resultados de esa función. Quieren saber si es que hay límites. Veamos si es que hay límites. O los límites, ¿cuáles serían? Bien, entonces vamos a borrar esto. Ya lo hicimos, ya lo repasamos. Y vamos a dedicarnos a esto, a centrarnos en esta parte. Bien, bien. Para poder entender los límites laterales, debemos tener una gráfica. Vamos a hacer una gráfica también aquí. Muy sencilla, ¿no? No nos va a complicar mucho el tema, ¿no? Listo. Vamos a hacer una gráfica. Digámosle que tenemos esta función de aquí. Ya, esta función de aquí, trazamos un punto. El punto de aquí, es 2, ¿no? El límite es 2. Por ejemplo, 2 positivo aquí, este es 2. ¿Ya? Este es el límite, 2. ¿No? Entonces, si yo trazo una perpendicular, voy a trazar una perpendicular, ¿sí? Ahí. O sea, una recta que pase, o una asíntota que divida a ese 2, porque este es el número 2, ¿no?
en dos partes, ¿no? A ver, divide el 2 en dos partes, ese término en dos partes, ¿no es cierto? Esta región de aquí se aproxima por la derecha y esta región de acá se aproxima por la izquierda, ¿sí? Nos aproximamos por la derecha, pero no llegamos a 2. Nos aproximamos por la izquierda, pero tampoco llegamos a 2. Es decir, se hallan límites laterales. El límite lateral derecho, que se representa con X que tiende a 2 positivo por la derecha. Y el de acá sería X que tiende a 2, o sea que se aproxima a 2 por el lado izquierdo, es decir, por el lado negativo, en dirección contraria. ¿Listo? Ahora, tengo que definir bien aquí qué funciones voy a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí me dice X tiene que ser menor o igual que 2. Entonces, si X menor o igual que 2 es toda esta región de aquí, entonces aquí aplico X al cuadrado, utilizo esta de aquí. X al cuadrado menos 1 sobre 3. Y si X es mayor que 2, es decir, hacia la derecha, hacia acá, todos los términos hacia la derecha de 2, entonces aplico esta ecuación, o la función 3 menos X al cuadrado. Una vez que tengo definido eso, puedo ya ahora sí calcular los límites laterales de la una y de la otra. Bien, veamos. Los límites, el límite que se aproxima por la izquierda, o sea, 2 a la menos, y el límite que se aproxima por la derecha, es decir, 2 positivo. Bien, entonces vamos a calcular primero este. Cuando X vale 2, sería 2 elevado al cuadrado menos 1 sobre 3. En vez de X pongo 2, pues no 2 que es el límite, 2 elevado al cuadrado menos 1 sobre 3. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 sobre 3. 4 menos 1 es 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 es igual a 1. Este sería cuando el límite se aproxima por el lado izquierdo. El límite tiende a 2 a la menos. ¿Ya? Este sería el valor. Y aquí está la respuesta. ¿Sí ven? Igual a 1. Ahora, cuando el límite de esa función, cuando X tiende o se aproxima a 2 por el lado derecho, 2 positivo. ¿Ok? Sería este. 3 menos, en vez de X pongo 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? 3 menos 4. 3 menos 4 es menos 1. Entonces me da menos 1. Aquí tengo dos valores distintos. En ese caso quiere decir que no hay límite en estas funciones no hay límite cuando X tiende a 2. ¿Listo? Entonces me da por el lado de la izquierda, límite lateral izquierdo me da 1, por el límite lateral derecho me da menos 1. Ahora, aquí está la parte clave de todo esto. Voy a identificar bien dónde van, o sea, cuáles serían los valores, porque qué función pongo aquí en el lado izquierdo y qué función pongo en el lado derecho. Depende de qué, de esto, depende de las condiciones que me dé el ejercicio. Es decir, yo tengo que saber que si X es menor o igual que 2, todos son estos valores que van a la izquierda, aplico esta ecuación, esta función. Y cuando me dice aquí X mayor que 2, es decir, los valores que están después de 2, es decir, hacia la derecha, serían estos valores de aquí, esta función 3 menos X al cuadrado. Listo. Y hago los cálculos respectivos. Cálculos respectivos y me da 1 por un lado y menos 1 por el otro. ¿Listo? Reemplazo el valor de 2, el límite, ¿sí? Y para acá el límite también, que es 2 en ambos casos, y me da 1 por un lado y el otro lado menos 1. Listo, chicos, eso ha sido todo. Espero que haya sido de provecho y que con estas explicaciones usted tenga la oportunidad de sacar una muy buena calificación en su examen. Dios me la bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Adelante en sus estudios.